Muy bien, vamos a continuar ahora con otro ejemplo. Este nuevo ejemplo plantea de igual manera la formulación de un modelo de programación lineal en su estado canónico y en su estado estándar. Para mantener la misma estructura, vamos a copiar esto para que se pueda seguir entendiendo de una manera adecuada la formulación del modelo en su estado canónico. No olviden, en estado canónico la función siempre tiene que ser maximizar, por ende en este caso esta función cumple con la condición. Todas mis restricciones tendrían que ser menores o iguales. La primera no cumple, la segunda cumple, la tercera no cumple. Pero me detengo acá y evalúo la tercera de esta condición. La tercera condición plantea que todas mis variables de actividad deberían ser positivas. Y eso es un poquito lo que nos llama la atención y eso es lo que quiero que evaluemos. Si notan, solamente la restricción número uno cumple con ese sentido de no negatividad, al ser mayor o igual. Pero la número 2 y la número 3 son dos restricciones de un tipo menor o igual, por ende no cumple con esa condición. Entonces, antes de estar haciendo de memoria todo, lo primero que deberíamos de reajustar, si quieren, reajustar, es el comportamiento de las variables a través de lo que se denomina el cambio de variable. Si yo tengo, dice acá, hoy era mi regla, si yo tengo una variable o más variables que representan menores a cero, estoy obligado a hacer el cambio de variable correspondiente. En este caso se presenta bajo esta estructura. Cuando yo tengo una variable que es menor a cero, y en este caso tengo dos variables, debería hacer estos dos cambios de variable correspondientes, que serían entonces de esta manera. ¿Dónde voy a decir? Yo tengo tanto a la variable, voy a copiar esto para que esté clarito, tengo la variable x2 y tengo la variable x3. X, vamos a hacer en mayúsculas, x. Tengo tanto a la variable x2 como la variable x3 como menores o iguales a 0. Por si acaso te coma significa que son para ambas, ¿no es cierto? Pues lo estoy partiendo así. Entonces, decimos, entonces, estoy obligado a aplicar esta variable, este cambio de variable, que se lo voy a pintar y que dice entonces que yo voy a plantear el siguiente escenario. x2 va a ser igual a ¿cuánto? A negativo de x2 prima. x2 prima. Veamos, vamos a poner los índices para que se entienda bien, F4, F4, y acá tengo en este momento un primer cambio de variable. De igual manera, vamos a hacerlo para la segunda variable. Decimos en este caso, al ser x3 menor, decimos x3, y aparecerá una prima que en este caso va a responder al cambio de variable. En ambos casos, voy a decir, donde la nueva variable que está apareciendo, que es en este caso x2', voy a usar mejor. Esta variable x2' ahora va a ser igual o va a ser mayor o igual a 0. Y de igual forma, control C, control V, la nueva variable x3' que va a aparecer va a ser mayor o igual a 0. Ahora sí, por tanto, decimos, por tanto, el cambio que corresponde ahora sí a la estructuración de la formulación canónica se va a dar ajustando las nuevas variables. Las funciones máximas, sí. Solamente la variable x1 es la que cumplía con la condición de no negatividad, de mayor al 0. Y la variable x2 y x3, al no cumplir con esa condición, han sido sometidas a estos cambios que los estoy pintando nuevamente ahora en color amarillo y que tendrán que ser ejecutadas en la formulación para que puedan cumplir con la condición de no negatividad. Y cumplir con la condición de no negatividad implica que ahora se vuelvan en ese sentido al concepto verde. Entonces acá diré
Donde aparezca un x2, le haré aparecer un menos x2'. Entonces acá yo me voy, aquí digo, automáticamente será más, por el cambio de variable, x2, aquí voy a poner x sub 2'. ¿No es cierto? De igual manera, donde aparece un x3, más por menos es menos o negativo, y acá haremos aparecer un x3'. ¿Captan? Lo único que estoy haciendo es transformar las variables para que x2 y x3 aparezcan ahora así como los primeros correspondientes en la función objetivo. Ahora vuelvo a aplicar las restricciones, todas deben ser, la segunda, todas deberían ser menores o iguales. Agarro la primera restricción, la represento acá, y lo primero que voy a hacer es, donde aparezca un x2, lo voy a transformar y lo voy a corregir por, en este caso va a ser x negativo de x2'. Y por otra parte, igual negativo con negativo sobre positivo, voy a poner aquí un x3'. Ahora, ya he vuelto, la variable se ha vuelto negativa, se ha vuelto positiva. Y ojo, ahora es una restricción del tipo mayor. No olviden que la condición de una canónica es que todas sean del tipo menor. Y para que sea entonces el tipo menor, lo que yo tendría que hacer es esto, que se vuelva negativo. Y para que se vuelva negativo, estoy obligado a multiplicar por -1, por ende se vuelve positivo. Esto se vuelve negativo. Esto se volverá también negativo. Ya tengo estructurada la primera restricción en su caso de estado canónico. Agarro la segunda restricción y planteamos el mismo concepto, el mismo criterio. Para mi segunda restricción, vuelvo a representar al modelo y decimos x1 no hay problema. Donde existe un x2, lo voy a corregir por un x2', y obviamente cambiará su signo por la variable, por el cambio de variable en particular sobre el positivo. Acá hay un x3, se va a volver negativo para que no nos olvidemos. Este x3 ahora se va a volver prima. He cambiado el sentido ya. Y al ser menor no hay nada más que hacer y está lista la segunda restricción funcional. Hacemos lo mismo para la tercera restricción funcional. Mi tercera restricción, vuelvo a plantear la idea. La tercera restricción, vamos a poner esto mejor. 0. Sí. La tercera restricción es una restricción donde aparece otra vez x2. Este x2 lo vamos a hacer aparecer este es negativo. Por este caso aparece un x2 y esto es negativo, ¿cierto? Vamos con el x2. Al haber un x3 igual va a volverse positivo porque ahora va a aparecer un prima. Ya lo he transformado. Pero, ojo, ahora el problema es que aquí aparece un mayor y la idea es que sea menor. Entonces voy a transformar el mayor a menor, lo que significa que este se vuelve negativo, significa que este se vuelve negativo, este se vuelve positivo y este finalmente se vuelve negativo. Listo, tenemos entonces representada la restricción en las tres restricciones funcionales en su caso canónico. No olviden el canónico, así que todas sean de tipo menor o igual. Y la última establece que todas las variables de actividad que formen parte del modelo sean mayores o iguales al 0. Y lo voy a hacer, voy a agarrar esto, por ejemplo, control C, control V, x1 de manera efectiva cumple con la condición. Ahora lo voy a pintar acá. x2, x2, en este caso está con mayúsculas, x2 y x3, que en este caso vienen siendo ambos primas. x1 se mantiene, x2' y x3' ahora son todos mayores o iguales al 0, justamente por la condición de cambio de variable. Y todas son mayores o iguales al 0. Entonces ya hemos generado el concepto justo y necesario como para establecer el modelo en su caso canónico.
Y ahora lo vamos a representar en el debido estado estándar y para eso voy a agarrar mi restricción o mi condición para que directamente sea más fácil de poder hacer la correcta interpretación. En el estado estándar, para el estado estándar, voy a volver a agarrar la función original. Esta es la función original. Para el estado estándar, no olvidemos que las condiciones, objetivo, las condiciones son las mismas, ¿no es cierto? Tanto el problema acá sigue fallando en la variable x2 y x3, pero para el estándar y para el canónico esta condición es similar. Por ende, este cambio de variable aplica de igual manera para el caso estándar. Por eso lo voy a volver a copiar, ¿no es cierto? Y con esto aclaro y empiezo la función máxima, o aclaro y arranco con la resolución del problema para su estado estándar. Y decimos, la función es máxima, sí, pero, y voy a copiar lo mismo porque no hay nada que modificar acá. La función ahora con la modificación de variables se va a comportar de esta manera. La primera restricción funcional. Mi primera restricción funcional, el AR1, aquí vamos a ir modificando, dice para ser estándar todas tienen que ser igualdades, no olvidemos esto. Pero también, como es x2, este x2 se va a volver prima, por ende le voy a cambiar el signo. Este también le voy a cambiar el signo porque este también se va a volver prima. Y por supuesto, al ser del tipo mayor, lo que voy a hacer es restarle menos una variable s, en este caso que corresponde a ser sub 1, para que esto se vuelva igual. ¿Se capta? Automáticamente esta variable se ha vuelto una variable S1 igual a 2 y la condición de estándar funciona. Agarro la segunda restricción. Mi segunda restricción me está planteando algo como esto. No olvidemos, en este caso, la variable x1 no tiene ningún tipo de problema. Agarro la restricción, la segunda variable, esto va a ser más. Este x se vuelve ahora sí estándar, x2, perdón. Aquí viene un prima, ¿no es cierto? No olvidemos que ahora hasta ser un negativo se va a volver, positivo se va a volver negativo, justamente porque va a aparecer un x3, que en este caso va a ser prima. Y al ser del tipo menor, lo único que voy a hacer es incrementarle una variable h sub 2 que genere la igualdad con el valor de 11. Tenemos la restricción 2, agarro la restricción número 3, y para esta restricción número 3, de igual manera, lo que vamos a hacer es ir generando sus respectivos valores. Es decir, acá tengo x, acá tengo un x sub 2, va a modificar esto a negativo porque estoy haciendo el respectivo cambio. Acá le vamos a poner como corresponde su prima. Este se va a volver positivo también porque ahora está volviéndose x3 y acá también su respectivo prima. Y al ser mayor, se le resta una nueva variable y esta variable va a ser s sub 3. No olvidemos todo porque pertenece a la restricción funcional número. Todo está en base al número de restricción al cual corresponde respecto a las variables s y h. Estas variables s y h, por si acaso, son denominadas variables de compensación y se van comportando de esta manera. Y para finalizar, como se planteó en el anterior caso, como estamos trabajando con las mismas variables, x1, x2, x2' y x3', perdón, ambas son, o todas son mayores o iguales al 0, por ende son de no negatividad, y por ende tenemos completa la estructura en su caso estándar. Esta es la lógica, esta es la idea para el segundo ejemplo que estamos desarrollando. Finalmente, vamos a ingresar a un tercer tipo de ejercicio. No olviden que estamos tratando de evaluar todas las chances o todas las posibilidades con las cuales nos podríamos encontrar cuando estamos hablando de estandarizar el modelo en un caso canónico o en su defecto en un caso estándar. Entonces, nos queda simplemente tocar una última regla que la estoy buscando por acá,
que es justamente esta número 7. Esta número 7 establece lo siguiente. Lo voy a llevar hasta abajo para que nos podamos ir ubicando un poco en el ejercicio número 3. ¿Cuándo dice la regla? Cuando la variable de actividad es no restringida, este es el cambio de variable que se debe hacer, y en este cambio de variable aparecen dos nuevas variables, prima y 2', las cuales van a cumplir con el criterio de mayor o igual a 0. Nuevamente, llevar al estado canónico implica que yo tenga que cumplir con esta primera característica, y por ende voy a tener que hacer mucho de lo que nos dio anteriormente, pero ahora ajustado a nuestra nueva realidad. Es decir, voy a reajustar, diremos en este caso esto que está planteado acá, ¿no es cierto? Cuando, no olvidemos, la función es máxima, si es mínima la puedo convertir, no hay problema, pero la variable 1 es no restringida, la variable 3 es menor al 0 y solamente la variable 2 es la que cumple con las condiciones. En este caso decimos, considerando esta y considerando la anterior que hemos trabajado, en este caso estas dos, ¿no es cierto? Que serían las dos condicionantes que en este caso a las cuales se enfrenta nuestro modelo, y decimos, en un caso para la variable x1, donde si la variable x1 dice que es no restringida, entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable que está ajustado en base, estoy siguiendo esto, ¿no es cierto? Dice x1 es no restringida. Entonces está entrando en este escenario y por ende digo, la variable x1 va a ser igual a la variable x1, y aquí voy a poner prima, menos, estoy siguiendo la ecuación, la variable x1, pero en este caso doble prima. Todo esto que lo estoy pintando es el cambio de variable correspondiente a x1, donde dice tanto x1' y, a ver, aquí voy a poner así para que nos entendamos mejor. x1', coma, x1 doble prima, habían sido ambos mayores o iguales que el 0. Es parte de la condicionante, ¿no es cierto? Está cumpliendo, significa que está cumpliendo con esa condición. Por otra parte, decimos, si la variable x3 es menor al 0, entonces repito, ¿no es cierto? x3 va a ser igual a x menos x3', donde x3' corresponde a ser mayor o igual a 0. Estas son las dos variables que tenemos que ir considerando para hacer efectivo el caso canónico. Entonces decimos, hacemos la operación y decimos, voy a copiar la función objetivo para empezar, y en el caso canónico que estamos ejecutando, dice la canónica, dice sí o sí tiene que ser máxima. Entonces, si es máxima, no olvidemos, esto puede ser máximo de menos z, por ende, menos x1 más x2 menos 4x sub 3. Y a partir de esto, voy a aplicar la función objetivo correcta, donde decimos x1 es la única de las variables, no, perdón, x1 no cumple con la condición y x1 está sujeto a esto. x1 es no restringido, por ende, donde encuentre x1 voy a hacer aparecer estas dos variables. Es decir, donde, voy a poner aquí, donde x1 negativo, ¿no es cierto? Voy a poner acá entonces menos x1 prima voy a poner aquí menos, paréntesis. Aquí hay un x1 prima menos un x1 doble prima. Este sería el correspondiente cambio de variable que estoy aplicando. Donde aparece un x1 le estoy aumentando esto. Y luego decimos más x2, en este caso este x2 prima. No, aquí no hay x2, este no es necesario, no, aquí no hay ningún x2 prima, no hay nada. ¿No es cierto? Esto simplemente será menos x1, esto está mal, esto no hay prima acá. x1 negativo, x2 y 4x3, ¿no es cierto?
Entonces acá donde aparece un X2, el X2 no tiene ningún problema, pero sí donde aparece el X3, voy a poner aquí un paréntesis y decimos X3 prima menos, o directamente no, donde hay el X3 va a ser directamente acá, menos X3 sub prima. Estoy aplicando los cambios de variable tanto para X1 como para X sub 3. Lo que hace entonces que la función final esté dada de esta manera. Va a decir, voy a copiar esto, pero con el signo repartido. Y sería entonces algo así. Sería menos X1' más X1 doble prima más X2 más directamente acá 4X3 sub prima. Este sería el equivalente de la función objetivo. Y vamos con la primera de nuestras restricciones. No olviden, canónico es todo menor o igual. Entonces vamos a la primera restricción. Y donde aparezca X1, vamos a aplicar esto, ¿no es cierto? Va a ser, si gustan, esto se va a replicar así. Control C. Control V. ¿Captan? Va a aparecer el cambio de variable natural. Y donde hay X2 no hay ningún problema. Ojo. Al ser igual y al necesitar llevarlo a desigualdades, va a ser mayor o igual. O sea que voy a copiar lo mismo. Acá abajo, estoy usando ya la regla que hemos aprendido antes. Este es 1.1, este va a ser 1.2. Acá no hay nada que corregir. Ojo, aquí no hay absolutamente nada que corregir, solamente que una va a ser ahora menor. Control C, Control V, y otra va a ser mayor. Control C, Control V. Que son sus desgloses. Este 4x1 no me hace otra cosa que al ser todos sean negativos, ojo, aquí voy a modificar, voy a tener 4x1 menos 4x1 doble prima, esto se mantiene así, no hay nada que corregir, y acá abajo será lo siguiente. Lo voy a transformar para que esto sea, primero lo voy a hacer así para que esté claro, ¿no? Aquí copiaría igual, aquí copiaría el 4, esto desaparece, y acá tendré lo mismo, solo que ahora quiero que esto sea menor, porque la canónica dice que todo sea menor. Al ser menor, va a cambiar también los coeficientes, va a ser negativo, va a ser negativo, va a ser positivo y finalmente será negativo. Y tenemos ahora sí representada la primera restricción en un caso canónico a través de las dos variables correspondientes. Restricción número 2, la agarro, la voy a copiar, aquí abajillo, la copiamos y decimos, a ver, voy a poner esto bien, pero aquí estamos en sencillo, acepto y decimos. Lo primero voy a transformar las variables como corresponde, x1 en este caso, nuevamente la voy a agarrar, para siempre tener las cosas lo más ordenadas posibles. Es así. Donde aparezca la variable x1 le tengo que incorporar este cambio de variable. Tenemos algo así. X2 no se toca y donde tenga X3 voy a incorporarle menos X3 prima. Control C. Acá viene control B. Esto vendría siendo así. Al ser mayor, por supuesto todo va a cambiar. Primero vamos a trabajarlo con el mayor, lo que significa entonces que esto va a ser 8x1. Voy a distribuir, acá tienes 8x1 2'. Esto no se toca, más o menos da menos, entonces tengo acá menos, acá tengo un x3. Al ser mayor, lo voy a multiplicar por un menos 1, cambian los signos ahora, esto se vuelve positivo, esto se vuelve positivo, esto se vuelve también positivo, y finalmente el primero se vuelve negativo. Y ya está representada la segunda restricción, en su caso canónico. Y finalmente tenemos la restricción número 3. Esta restricción número 3, de igual forma, donde encuentre un x1, lo primero que voy a hacer es modificarlo de acuerdo a su variable, para luego entender qué vamos a hacer. X2 no hay ningún problema, y donde encuentre un X3, también lo voy a modificar por su respectiva variable. Sería algo así. Primero, antes de ver el signo, lo voy a transformar, entonces acá no hay nada que corregir, esto viene siendo simplemente así. Acá el más por menos da menos,
Por supuesto, esto desaparece y esto desaparece así. Y de igual forma, al ser mayor, yo deseo que esto sea menor y lo multiplico por menos 1. Teniendo menos 18 acá, teniendo más acá, teniendo negativo acá, teniendo positivo acá y teniendo negativo. Entonces, lo tenemos así. Y finalmente, ya tengo estructurado todo y podría decir que todas ir con la parte de no negatividad. Es decir, finalizamos el problema estableciendo en este caso que, voy a poner así para que se capte mejor, con ya las variables presentes, x1', coma, x1'2', coma, x1 doble prima, perdón, x2 y finalmente x3', x3', todas habían sido ahora mayores o iguales al 0 por la condición de aplicación que estamos generando. Ya está. Básicamente sería esto y nos quedaría ejecutar la función en su estado simplemente estándar y para eso vamos a ver nuevamente esto para que siempre se entienda la idea de lo que estamos trabajando. Y agarramos y decimos aquí caso estándar y la función, agarramos la función es máxima o mínima, yo la voy a tomar como máxima, esta la puedo copiar aquí en el caso estándar. Esto ya no me sirve, simplemente me voy a quedar con la parte inicial. Bueno, lo voy a dejar. Me queda la primera restricción, agarro el modelo acá, original, lo represento aquí abajo y decimos donde encuentro un x1, le voy a poner la variable correspondiente, que sería esta, más x2 que no hay ningún problema, esta es una igualdad, se mantiene así, entonces simplemente distribuyo, me queda 4 y esto desaparece. ¿No? La tenemos la restricción número 1 y es una igualdad. Agarramos la restricción funcional número 2, la representamos aquí y decimos igual, donde encuentre primero un x1, cambio de variable. Control C, acá tenemos control V. X2, no hay problema, y donde tenga un x3, lo corrijo por su valor correspondiente por cambio de variable. Ahora, si yo tengo una que es mayor, les había comentado, se resta de manera inmediata una variable superflua, S, en este caso 2. Y hace que corresponda a la segunda restricción y por ende se hace la resta de la variable superflua. Esto se elimina. Acá me queda más o menos es menos, acá no hay ningún inconveniente. Y acá decimos 8, voy a distribuir acá, y acá nos quedamos así. Restricción funcional número 2. Restricción funcional número 3. Agarramos la misma lógica, agarro su valor, control C, y finalmente acá control V. En ese sentido, vuelvo, agarro donde encuentre la variable x1, la voy a modificar por el correspondiente cambio de variable que le pertenece, x2 no hay problema, y donde encuentre un x3 también lo vamos a modificar por su respectivo cambio de variable. Si es mayor, otra vez me tocará hacer una resta, es más fácil copiar esto, de otra variable s, pero en este caso sub 3 porque pertenece a la restricción número 3 y automáticamente se vuelve igualdad. Aquí no hay que hacer ningún tipo de distribución, esto se mantiene tal cual y esto simplemente va a ser negativo de menos 6 y tenemos todo listo. Y finalizamos, por supuesto, con las condiciones de no negatividad, que en este caso para el caso estándar también se replican de igual. Listo, entonces tenemos plasmadas las formulaciones en caso estándar, caso canónico, para todas las posibilidades existentes, y a partir de ahora con estos casos que hemos ido desarrollando, corresponderá a hacer la práctica que pueda permitir un poco afianzar este inicial conocimiento dentro de los modelos de programación lineal.